Buenas noches, estimados aprendices. ¿Cómo me escuchan? ¿Fuerte y claro? Buenas noches, profesor. Alberto, buenas noches. Julio, buenas noches. Buenas Jennifer, noches, profe. Alexa, Buenas buenas noches, noches. profe. Buenas Oscar, noches. buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches. ¿Cómo les ha Buenas ido? ¿Cómo va noches. todo? Angie, buenas noches. ¿Cómo va la formación? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Manuel. Ya han avanzado bastante. Guía 6. Están a 2 guías de terminar su formación, la etapa lectiva. Bueno, muy bien. ¿Qué se han encontrado en esa formación? ¿Ha sido de utilidad? ¿Cómo les ha parecido esta formación? Rocío, Oscar, Alexa, Manuel, Elizabeth, Juan Guillermo, Roberto, Angie, Jennifer, Julio, Alberto, Iván Darío. Profe, buenas noches. Profe, la formación excelente, profe, nos hace, para modo personal, nos ha servido mucho en la empresa todo lo que ha aprendido y han dejado aplicar hasta el momento. Muy bien, Juan Guillermo, buena la opinión. Angie, buenas noches. Continúa, por favor. Buenas noches, profe. Pues la verdad, la formación me pareció muy importante porque pues todo tiene logística como tal. O sea, en todo lugar siempre hay logística en todo. Entonces, es muy importante y requerido para todo. Claro que sí, Angie. Todo tiene una lógica, un proceso lógico. Y acá en esta formación lo estamos viendo a cabalidad. Muy bien, Angie. Julio, buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros. Bastante importante, bastante aplicable todos los conceptos, todas las cosas que hemos aprendido desde el tema logístico hasta el tema de CST. Todo ha sido bastante eh, importante y uno tiene como un panorama más claro de la organización, de cómo funciona todo de mejor manera. Claro que sí. Gracias por el aporte, Julio. De esos parámetros técnicos que se ven a diario, que se investigan, que aprenden, que se ponen en práctica, son muy, muy importantes para el desarrollo profesional y la vida laboral. Muy buen aporte, Julio. Muchas gracias. Entonces, vamos a darle continuidad. Están en esta guía número 6. Los voy a acompañar en 2 competencias: atender a clientes y talento humano. Voy a estar acompañándolos en el desarrollo de estas 2 competencias de la guía número 6. Bueno, y pues lógicamente indicándoles parámetros de la formación, ejemplos, pues ejemplos prácticos, cómo realmente esta formación podemos implementarla el día a día, lo que ustedes ya han venido practicando, las experiencias que tienen acerca de esta formación. Muy importante. Bueno, le voy a dar paso a la presentación del día de hoy. Voy a compartir pantalla y les doy a nuestra competencia del día de hoy. Con la manito arriba, ¿todos ven mi pantalla? Listo, súper bien. Gracias por esas reacciones. Bueno, iniciamos hoy con la competencia técnica dirigir talento humano de acuerdo con normativa de la guía número 6. Es importante en nuestro proceso, en nuestra curva de aprendizaje de esta formación, aprender esa parte de talento humano, ¿sí? Esa incógnita de cómo resolver, cómo dar manejo al personal en ciertas situaciones, cómo seleccionar un buen equipo de trabajo y capacitarlo. Es muy, muy importante durante el desarrollo de nuestras actividades como coordinadores de procesos logísticos, tener muy en cuenta esto, el factor humano. Sí, el factor humano es el más importante en cualquier proceso. ¿Listo? Recuerden nuestra autorización de grabación. Esta grabación netamente tiene fines educativos. Va a ser puesta en la plataforma Sayuna y en la plataforma YouTube. Con esa información, les pregunto, ¿autorizan la grabación de esa sesión sincrónica? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, Sí, gracias por señor. responder. Gracias por responder. Muy bien, gracias.
Recordemos nuestros acuerdos de la formación como es habitual, mantengamos micrófonos cerrados, evitemos ruidos externos que puedan entorpecer en la misma formación, usemos el chat de esta videoconferencia para hacer preguntas, para participar de una forma adecuada con respeto hacia nuestros compañeros y hacia el instructor. Levantemos la mano para pedir la palabra. Como instructor a cargo de la sesión sincrónica, les daré la pauta para que participen u opinen acerca de esta sección. ¿Listo? Recordemos la participación puntual y concreta. Los felicito en esa parte. Los que se conectaron a las 7 en punto, 7:05, dimos ahí 3 minutos para que se conectaran. Entonces, es importante recordar conectarnos a las sesiones programadas, tanto transversales como técnicas, ¿sí? Recordemos que al final de la fase electiva vamos a tener que cumplir el 100% o estamos mejor destinados a cumplir el 100% de los juicios evaluativos y de las evidencias aprobadas. Si no cumplimos los juicios, no podemos acceder a la siguiente etapa, que es la etapa productiva. Bueno, entonces es importante que participemos de forma puntual y concreta a las sesiones, a las instrucciones dadas por los diferentes instructores que llevan esta formación. Recordemos los medios de comunicación, mi correo jespinoza@sena.edu.co. Allí me pueden escribir acerca de esta formación. Les puedo dar indicaciones, puedo guiar con estas dos competencias técnicas durante la guía número 6, atender a clientes, y la competencia técnica de talento humano. Vamos a encontrarnos durante el mes de junio, los días jueves, de 7 a 8:30 p.m. También se puede comunicar en el grupo de WhatsApp de lunes a viernes de 2 a 5 p.m. Estrictamente en este horario, después de las 5 hasta el siguiente día respondo, o los fines de semana solo en la atención a este horario, ¿de acuerdo? También pueden escribir por el foro Sayuna los mensajes de la plataforma Sayuna. Objetivo para el día de hoy: comprender la importancia del talento humano dentro de las organizaciones, identificando sus principales procesos, recursos y funciones, para reconocer como contribuyente al logro de los objetivos empresariales y al desarrollo integral de las personas que hacen parte de la organización. Recordemos que el factor humano en una compañía es el factor más valioso que tenemos, ¿cierto? Sin factor humano no podemos producir, no podemos comprar, no podemos adelantar procesos. O sea, no tenemos ese factor humano, pues no hay procesos, no hay cadena de suministros y no hay un fin, que el fin es entregar un producto de confianza que satisfaga las necesidades del cliente. Entonces no hay producto final, no hay compra y no hay producción. Entonces es importante comprender la importancia de la gestión de ese talento humano, de ese componente humano en nuestro proceso logístico. Vamos a dar paso a el video de apertura de bienvenida correspondiente a esta competencia. Por favor, si de pronto no escuchan el video, pueden abrir micrófonos y me indican. Bueno. Dirigir el talento humano. Las organizaciones a nivel mundial en términos de mercado atraviesan por grandes cambios y procesos de transformaciones en diferentes aspectos, tales como los económicos, sociales, tecnológicos, culturales y demográficos. Todo esto gracias al buen manejo del proceso del direccionamiento de la gestión del talento humano, ya que todas las empresas propenden por la mejora de la calidad en la competitividad y logro de objetivos. Es un hecho que en el proceso del direccionamiento de la gestión administrativa del talento humano se reconoce la gran importancia de impulsar las estrategias para lograr un excelente clima organizacional donde se ofrezca a los clientes internos y externos de la organización una mejor calidad en la prestación de los servicios, logrando la satisfacción de necesidades de los mismos.
podemos decir que la dinámica de toda organización en el mercado global en permanente cambio exige la definición de políticas de gestión del talento humano que estén alineadas con las nuevas exigencias para mantener la capacidad competitiva en condiciones de eficiencia y eficacia. Una organización es la integración de distintos factores, bienes y capitales, patrimonios físicos, recursos humanos y estructura organizacional, sobre los cuales se estipulan características intercambiables en relación con las demás plazas en el mercado actual. En estos momentos, nuestro país presenta índices de productividad muy bajos, producto de una actividad económica en decaimiento con indicadores económicos negativos que han llevado a que las empresas se ocupen en incentivar, fortalecer y formar el capital humano con conocimientos específicos, considerando el capital humano como un factor importante dentro de la organización y como un socio de la misma. Uno de los grandes retos de las organizaciones en la actualidad es poder lograr que el talento humano sea un eje de desarrollo en términos de eficiencia y eficacia como factor indispensable para que se logren mejores resultados en la productividad, generando mejores recursos que sean capaces de hacer frente a los desafíos de competitividad tanto en el mercado local como en el internacional. De acuerdo a este video, es importante resaltar que la capacitación y la selección de este personal, de este talento humano, de este equipo, es primordial para una buena atención a nuestro cliente interno, ¿sí? Con las diferentes áreas, contabilidad, proveedores, básicamente comercial, áreas de ventas, ¿sí? Las diferentes áreas de servicios y también a nuestro cliente final, a nuestro cliente externo. Entonces, de ahí nace una buena atención al servicio al cliente desde el punto de origen, eh, contratando, conociendo las capacidades de ese capital humano, ¿sí? También capacitando. Entonces, es importante la introducción a esta competencia técnica, dirigir talento humano de acuerdo con normativa. Vamos a nuestra presentación del tema del día de hoy. Bueno, como ya lo mencioné, la importancia de dirigir talento humano siempre es llevar ese ambiente laboral de la mejor forma con un equipo capacitado, ¿cierto? El día a día. Muchas veces pasamos 12 horas, 10, 8, 10, 12 horas, 14, 16 horas del día en nuestros empleos, ¿cierto? Dirigiendo un grupo de personal, gestionando labores, llevando registros. Bueno, para ese tiempo tan largo que pasamos en un trabajo, vamos a contar con un equipo capacitado y nosotros también capacitándonos y manejando esos procesos que incluyen ese talento humano, esas diferentes actividades para este entorno y este horario tan largo, 8, 10, 12, 14 horas diarias de labores. Debemos entender cómo funciona ese equipo, qué talentos tiene ese equipo, cómo guiar ese equipo. Y en esta competencia vamos a ver pautas para poder llegar a ese objetivo. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de talento humano está la capacitación y selección. ¿Qué nos dice la diapositiva del día de hoy? Les voy a leer un poco. La gestión del talento humano no solo se reconoce como una herramienta para fortalecer el capital humano de la organización, ya que en referencia a un gran proceso global que está formado por los siguientes subprocesos, ¿sí? Entonces vamos a ver el proceso de capacitación y selección. Proceso mediante el cual una empresa busca, evalúa, elige los candidatos más adecuados para un puesto y luego les brinda entrenamiento inicial para que puedan desempeñar correctamente su trabajo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos en una compañía un cargo de auxiliar, ¿cierto? Que maneja inventarios, un auxiliar de bodega, refiriéndonos a la línea logística, vamos a tener una persona que tenga una mínima capacitación o una mínima trayectoria manejando productos, ¿cierto? Empaques y que cuente con una experiencia mínima. Si colocamos a una persona desde ceros que no ha tenido contacto con logística, con almacenes, con movimiento de mercancías, con inventarios, pues vamos a
debemos mejor capacitarla para este proceso. No podemos recibirla, enseñarle sobre la marcha y perder, digamos, tiempo y de pronto retrasar un poco el proceso. Tiempo de pronto en gestión, me refiero a gestión. No por culpa del operador que se contrató, porque él debe aprender, debe tener una curva de aprendizaje. Entonces, de ahí es importante la selección de ese personal con esos talentos y esa experiencia. Muchas compañías omiten esto, el elegir esa persona capacitada y con experiencia. Algunas otras lo exigen y algunas pasan por alto esto, contratan a estos cargos auxiliares, almacenistas, con un mínimo de experiencia, pero en el proceso se pierde tiempo, se retrasa la operación. ¿Por qué? Porque pues realmente cada operación en Colombia y en cualquier empresa del mundo, así sean empresas filiales iguales, es totalmente diferente. Como lo hace una empresa, como lo hace otra, así sean del mismo grupo corporativo, tenga los mismos lineamientos, el mismo proceso de gestión de calidad, la operación es un poco diferente. Entonces, de ahí la importancia de capacitar y seleccionar al personal adecuado para cada cargo. Y acá tenemos un ejemplo. Una empresa pública, una empresa publica una vacante, revisa hojas de vida, hace entrevistas y selecciona al mejor candidato. Una tienda contrata a un cajero nuevo y le enseña durante una semana cómo usar el sistema de caja. Es importante. Sí, debemos darle oportunidad a las personas que se capaciten, que en sus primeros trabajos tengan ese acompañamiento, una semana, 2 semanas, 15, 20 días, de acuerdo al cargo y de acuerdo a las funciones. Entonces es importante en nuestro grupo de trabajo conocerlo y aplicarlo. Como tercer parámetro tenemos formación y desarrollo. Son actividades que buscan mejorar las habilidades, conocimientos y crecimiento profesional de los empleados a lo largo de un plazo. Aquí tenemos 3 ejemplos. Una empresa paga cursos de liderazgo para sus supervisores. Otro, un banco ofrece talleres de manejo de cliente y comunicación. Y por último, una compañía tecnológica capacita a sus empleados en nuevos programas de software. Entonces, cuando estamos en una compañía y ya hicimos la curva de aprendizaje de ingresar, ya pasamos del periodo de prueba que habitualmente son 2 meses en una compañía, ¿cierto? Entonces, hemos avanzado en nuestro cargo. Entramos, vamos a poner un ejemplo simple, entramos como almacenistas, pero entonces vamos a querer de pronto ser analistas, ¿cierto? Y ya conocemos el proceso de almacenamiento, manejamos muy bien los inventarios. Para poder ser un analista, debemos entonces capacitar a ese personal, a ese almacenista que ingresó hace 1 año, 6 meses, 2 años, ¿sí? Y dar esa promoción, ¿cierto? Para que desarrolle sus habilidades y esas competencias que ha aprendido durante esos 2 años referentes al cargo. Entonces, hay que dar esa promoción, hay que capacitarlo y apoyarlo para que tenga ese desarrollo dentro de la compañía. Es muy importante entonces la formación y desarrollo, es como el segundo paso en el tema de nuestro equipo de trabajo, apoyando a esas personas que conforman nuestra cadena logística. Como tercero, encontramos la compensación y beneficios. Aquí es la parte donde muy seguramente eh, no la conocemos, ¿cierto? O algunas de las compañías no las aplican. Esos incentivos son importantes. Respecto a compensaciones y beneficios, es todo lo que recibe el trabajador por su trabajo, incluyendo salario y beneficios adicionales. En algunas compañías hay unos beneficios interesantes, por ejemplo, el Día de la Familia. El Día de la Familia es implementado 2 veces al año, periodo de enero a junio y de julio a diciembre. Entonces la compañía da 2 días de Día de la Familia. Algunas compañías hacen actividades, otras compañías no hacen actividades, no invierten, sino dan el día libre para que compartan con sus familias. Puede ser un viernes, un día entre semana, lógicamente, si se trabajan los sábados en algunas compañías los sábados, ¿cierto? Excepto domingos y festivos porque son días no laborales para algunas compañías, pero la mayoría de compañías, días de descanso. Eh, ¿Algunos de ustedes tienen estos incentivos en la compañía, en las compañías donde laboran actualmente o han laborado en estas compañías donde tengan incentivos de este tipo? Pueden abrir micrófonos y responder con la manito arriba. Primero, Juan Guillermo. Continúa, Juan Guillermo, por favor. Profe, ¿me escucha? Claro que sí. Bueno, profe, les cuento, en la compañía de trabajo, en la empresa de vigilancia,
digamos, nosotros como somos cooperativas tenemos unos comités internos. Uno de ellos es, por ejemplo, el comité de deportes. Entonces, digamos, fuera que tenemos la compensación salarial, tenemos los bonos de, digamos, de desempeño que sería los guardas del mes, los vigilantes de mes, a nivel de la metropolitana. Adicional a eso, desde el Comité de Deportes se hace una actividad trimestral donde se aborda el 10% de la comunidad asociada. Entonces, digamos, cada actividad van aproximadamente 110 personas con sus familias a los parques recreativos de la Caja de Compensación. Es un convenio que se tiene. Adicional, se tiene incentivos de educación. Entonces, por ejemplo, si usted estudia y se alcanza su graduación, se le dan 2 días compensados más 100.000 pesos. Si estudias y pagas el semestre, te dan el 10% del estudio. Entonces, le gusta también como de salario emocional para que la gente siga en la cooperativa. Nosotros tenemos empleados fundadores que están yendo en este momento pensionados este año y los otros seguimos ahí. Y eso incentiva que uno tenga ese sentido de pertenencia para la cooperativa y haga bien su trabajo diariamente. Claro que sí, Juan Guillermo, muy buen aporte. Es una compañía, entonces, habla muy bien de esta compañía estructurada, que le interesa su capital humano, ¿sí? Importante que los incentiva, que los motiva. Y con todos esos incentivos que nos acabas de contar, pues uno lógicamente se motiva a trabajar, ¿no? Se motiva a aportar, a hacer las cosas muy bien. Es muy agradable trabajar en ese tipo de compañías. Muy buen aporte. Julio, continúa, por favor. Buenas noches. Bueno, hay compañías las que se han trabajado donde se dan incentivos o le llaman primas de seguridad, donde el personal de ciertas plantas, trabajan en primer concreto, les dan una compensación trimestral eh, de acuerdo a la cantidad o bueno, que nunca han tenido un incidente o un accidente de trabajo. Si tienes 0 accidentes de trabajo, entonces trimestralmente a todo el equipo de trabajo le dan una bonificación. Y, eh, y si se presenta un accidente de trabajo, pues obviamente no la reciben, pero todo el mundo se siente como que, bueno, ¿y quién la dañó? ¿Por qué fue que pasó? Entonces, son incentivos que hace que todo el mundo, pues, enfocado en el tema de seguridad y salud en el trabajo, tenga siempre, pues, el mejor comportamiento y siempre evitando, pues, que se presente cualquier tipo de accidente. De acuerdo, Julio. Muy buen aporte. Sí, eso es un bono por productividad y bueno, en este tema, más allá de la productividad enfocado a seguridad y salud en el trabajo, el tema se debe manejar muy bien. La compañía debe establecerlo muy bien. Lo que pasa es que hay algunas compañías grandes donde por estos tipos de bonos y esta compensación, ya el personal se debe capacitar porque el personal entonces comienza a juzgar a sus compañeros, ¿cierto? Y hay que darle un manejo con respeto, decir, bueno, tienen que usar los elementos de protección, casco, anteojos, tapaoídos, ¿sí? Entonces, si el compañero va usando al otro, debe indicarse con respeto, porque si no se indica bien el tema, entonces lo que mencionaba Julio, porque es incumplió, quién incumplió, entonces comenzamos ahí a ver y puedes crearse de pronto un mal ambiente, pero el incentivo promocionado por la compañía es perfecto porque incentiva a que las personas cuiden su salud en el trabajo. Muy buen aporte, Julio, muchas gracias. Bueno, continuando entonces recibimos compensación de sueldo mensual, que es ese aporte por las labores que nosotros desarrollamos, ese tiempo que nosotros aportamos, esa operación que desarrollamos en las diferentes compañías. Entonces recibimos a cambio de esa compensación, que es un sueldo mensual. Bonos por buen desempeño, lo que mencionaba Julio, y también Juan Guillermo. Importante esos bonos por buen desempeño. Lógicamente también reglamentario tenemos un seguro médico, vacaciones pagadas y vales de comida. Bueno, vacaciones pagadas está cuando estamos con una compañía legalmente constituida y tenemos un contrato firmado. Entonces, estamos ahí con todos los temas de ley cumpliendo, ¿sí? Bueno, vales de comida, algunas compañías grandes incentivan a que los trabajadores, en vez de llevar almuerzo, les dan un vale
y esos vales pueden cambiarse en el restaurante dentro de la compañía, si no tiene un restaurante, en restaurantes cercanos a la compañía. Entonces, también es importante, pues uno cargar almuerzo, todo el tiempo llevar almuerzo, y le descuentan, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos por almuerzo. Entonces, eso sale muy económico, eso es un buen beneficio. Entonces, también incentiva al personal a trabajar en ese tipo de compañías. Y incentivos económicos por cumplir metas, los que acaba de nombrar Julio y también Juan Guillermo. Igual, incentivos, cumplimos la meta, un bono de productividad, un bono de cumplimiento, ¿sí? Diferentes bonos. También, aparte de los días de la familia que les comenté, los días flex. ¿Qué pueden los días flex? Es, por ejemplo, un viernes. Uno tiene un horario de viernes, un ejemplo de 7 a 5, 8 a 5 de la tarde. Entonces el jefe programa a su equipo de trabajo y les dice, bueno, día flex para hoy, tengo 5 personas a cargo. Entonces, ¿quién tiene cumplimiento de los procesos? ¿Qué tiene pendiente? Entonces, el encargado del área, el coordinador o el jefe, como lo llamen directamente, eh, toma la decisión de una persona de su equipo de trabajo darle permiso ese día, ¿cierto? Que disfrute ese viernes flexible, salga, no sé, 2 de la tarde, 1 de la tarde, para que disfrute. Entonces los días y se organiza todo el equipo de trabajo y se va rotando. Entonces también esto incentiva, ¿cierto? Incentivos por cumpleaños. En algunas compañías, también cuando uno cumpleaños le regalan un bono, ¿sí? Un bono, no sé, de tiendas para comprar ropa, para comprar mercado, de pronto en efectivo, le hacen un reconocimiento, no sé, un detalle, una agenda, bueno, en fin. Entonces, estos incentivos hacen que el personal, pues, quiera trabajar en esas compañías y se motiva a trabajar en esas compañías. Es importante. Si tenemos actualmente grupos de trabajo a cargo, pongan en práctica este tipo de cosas. Por ejemplo, los días flex. Ustedes como cabezas, cargos de una operación, si tienen personal a cargo, organicen un día flex. Entonces puede ser interesante. Como jefes cabezas de cargo, entre ustedes mismos pueden organizar con talento humano de pronto una celebración de cumpleaños, los que cumplen años en el mes de abril. 5 personas, 7 personas, talento humano, hagan esas propuestas a talento humano para que la compañía de pronto le celebre al área logística de esas 5 personas que cumplieron en abril, las otras 3 en mayo, una en junio. Bueno, entonces esto es importante. Solo con el hecho de compartir un pastel, una gaseosa, cantar un cumpleaños y salirse de esa rutina diaria de 8, 10, 12, 14 horas de trabajo, es importante. Entonces, esto motiva mucho al personal. ¿De acuerdo? Digamos, tengámoslo muy en cuenta para el manejo de nuestros equipos de trabajo. Evaluaciones de desempeño. Bueno, aquí entra la parte chévere y no tan chévere de las compañías. Siempre se va a indicar un proceso de una evaluación de desempeño. Es una medición que nos dice cuál es el rendimiento para cada empleado, si está cumpliendo o no cumpliendo con las funciones y objetivos. Si un empleado no cumple con las funciones o objetivos, antes de acusar al empleado o colocarlo en la palestra porque no cumple, llamarlo a relación, debemos verificar con el jefe a cargo. Yo soy de la metodología que si el equipo no cumple, es culpa del jefe, ¿cierto? No del empleado. Y durante años he tenido personal a cargo y me ha funcionado. Alguna vez me dicen, Emerson, ¿quién en su equipo no hizo? ¿Quién? ¿Por qué fallaron? Todo el equipo. ¿Pero quién? Nunca, en muchos años, yo daba cuentas de mi personal, ¿sí? Todo mi equipo. Si fallábamos, fallábamos todos, no uno solo. Todos lo apoyábamos, ¿listo? Si salíamos bien, todos salíamos bien. Pero entonces es el jefe. Es mi concepto propio, ¿no? Pero es un buen concepto que ustedes pueden manejar. Entonces, para hacer una evaluación de desempeño a un empleado, el jefe, si está fallando en algo, hace esas correcciones directamente, personalmente, al empleado, al colaborador, a ese equipo de apoyo, de en qué se está fallando. ¿Para qué? Para cuando llegue esta evaluación de desempeño, se ajusta y, lógicamente, el empleado o pues la persona que está siendo evaluado o el equipo que está siendo evaluado va a tener una buena calificación en la evaluación de desempeño. Sin embargo, hay casos puntuales de empleados que realmente las evaluaciones de desempeño no las llevan a buen término
¿cierto? Porque están desmotivados, porque realmente no trabajan en lo que realmente quieren trabajar, ¿sí? Se les hace muy largo el trabajo, se les hace difícil, se les dificulta. Sin embargo, a ese tipo de empleados problemas, con una buena capacitación y una buena motivación, pueden ser empleados de, de punta, empleados que respondan, ¿sí? Entonces hay que darles manejo importante a ese tipo de empleados, ¿listo? Para esa evaluación de desempeño y que cumpla con los logros y con la visión que se tiene en la compañía. Tenemos acá unos ejemplos. El jefe revisa cada 6 meses el trabajo de los empleados. Ahí es donde hace una evaluación si cumplió o no cumplió. Por ejemplo, la persona que tenemos como recepción de materiales, cuando llega, cuando realizamos toda la parte de aprovisionamiento. No, que la diferencia del inventario es que usted recibió un lote de 100 unidades y aparecieron 98 unidades, se no contó, entonces no se sabe qué pasó, si se perdieron, si no llegaron, porque la persona pues no revisó bien. Más adelante vuelve a presentar otra nota. No, es que aquí dice que hay 250 unidades y realmente hay 300. Entonces se van dando ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque un empleado no está motivado, porque el jefe no eh, le brinda, digamos, los canales, los medios para poder, o la capacitación, cómo hacer, o el apoyo más bien, de pronto indicarles apoyo. Entonces es importante para que estos empleados, este grupo de equipo de trabajo llegue a una evaluación de desempeño satisfactoria, debemos tener esa compañía y un seguimiento constante. Bueno, otro ejemplo, se usan indicadores como puntualidad, productividad o calidad en el trabajo. Estos indicadores nos marcan, bueno, eh, qué hacía y qué me funcionaba a mí cuando se debía cumplir horarios. Esto evolucionó, ¿cierto? Ya la operación de cumplir horarios en muchas compañías es muy estricta. En la operación logística de experiencia propia, manejada hace unos años, el horario era importante, pero no al punto de pronto de que si llegan 10 minutos tarde, pues usted lo desmotiva. ¿Qué pasó? Mire, nos retrasamos. No, usted debe planear la operación también, que debe tener en cuenta esos 10, 5 minutos, 20 minutos o imprevistos que se le presentan en el transporte o alguna calamidad en el retorno, en la ida a la oficina o en el retorno también a los diferentes puntos de distribución. Entonces uno debe planear esa operación también, que su personal responda. Entonces el horario ya pasa a ser un segundo plano, pero siempre con un tema de cumplimiento. ¿De acuerdo? Y como último, un vendedor es evaluado según las ventas que logró en el mes. Bueno, en la parte de ventas, sí hay unos estándares de cumplimiento, se exigen para mantener ese nivel comercial en la compañía, ¿no? Lógicamente son los que traen este tema. Entonces, este es una evaluación de desempeño de acuerdo a los vendedores, donde se ponen unas metas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales de cumplimiento. Entonces, es importante. Claro que en la mayoría de estas metas que se ponen son alcanzables. Algunas son muy fuertes, pero la mayoría son alcanzables. Simplemente se debe contar con un buen equipo de trabajo, con capacitación y orientación para llegar a ese logro de esa meta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta acerca de estas variables? ¿Todo muy bien? No, Claro. señor. Bueno, perfecto. Entonces entramos al punto de relaciones laborales. ¿Qué nos dice la diapositiva? Se refiere a la relación entre la empresa, los trabajadores y sus representantes, buscando un ambiente de trabajo justo y armonioso. Negociaciones entre las empresas y el sindicato, resolver conflictos entre los empleados y jefes y establecer normas de trabajo y horarios y derechos laborales. Entonces, las relaciones laborales corporativas deben ser transparentes, son acuerdos fijos, ¿cierto? Y que se deben cumplir, se les debe dar cumplimiento. En los horarios, si una compañía tiene un horario reducido, creo que ahorita sobre el medio, en este mes o el siguiente mes, el horario ya se reduce a 46 horas, 45 horas, bueno, me corrigen, pero entonces esa compañía debe cumplir de acuerdo a lo reglamentado por ley, ¿cierto? O 44, 42, no tengo muy claro el tema. Busquemos ahí, por favor, y ya retomamos el tema de ese horario laboral, la vigencia que nos dice la ley para las empresas, esa regulación. ¿Qué horario debemos cumplir? 40, 46, 44. Estamos en 48 horas, ¿no? Entonces verifiquemos y ya preguntamos. ¿Listo? Vayan buscando, por favor, ahí.
Entonces, es importante cumplir esas relaciones laborales. Esos conflictos en los empleados, entre empleados y jefes, se deben llevar de buen término. Muy seguramente no vamos a estar de acuerdo con algunos gerentes, con algunas posiciones de pronto del equipo de ventas, ¿cierto? Igual, tampoco estos equipos están de acuerdo con nuestra posición o el manejo que se le da en el área logística, pero la mejor forma es dialogarlo y resolverlo para tener una excelente relación laboral, ¿cierto? No imponer la posición, también hay que escuchar la posición de las otras áreas. Bueno, Juan Guillermo, puedes continuar, por favor. Profe, muchas gracias. Profe, en el momento, para partir de julio, deberíamos de estar con máximo de 42 horas. 42. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, las compañías están en la obligación de cumplir, dar cumplimiento a la ley, ajustando los horarios con sus empleados, ¿sí? Ahora, si hay una compañía que trabaje, no sé, 48, 50 horas a la semana, debe ser acuerdos con sus empleados, no sé, horas extras, compensatorios. Bueno, eso ya es manejo directamente de talento humano en la compañía. Nosotros, como líderes de un proceso como coordinadores logísticos, para el cumplimiento de eso, vamos a estar muy de acuerdo, vamos a estar de la mano con talento humano, siguiendo esas directrices de la compañía. Juan Guillermo y después Julio. Profe, completando lo del horario y lo que usted decía que de acuerdos, hay muchos gremios que estamos afectados con el tema del horario. Por ejemplo, en el gremio donde yo trabajo, que es la vigilancia. Digamos, nosotros se nos dificulta mucho el tema de conseguir gran cantidad de personal para cubrir la extensión horaria. Un ejemplo, donde yo tengo dos vigilantes, 24 horas una portería, necesitaría 3. Y si yo multiplico eso por 400 puestos, tengo que triplicar el personal y es complicado. De hecho, la superintendencia de vigilancia nos tiene acribillados a todas las empresas, pero es que no somos capaces de cubrir. Y, obvio, se compensan los valores necesarios, pero entonces tenemos ese problema de la cantidad de personal. Ahí es donde surge, es importante el aporte, Juan Guillermo. Sí, es una cosa, la reglamentación gubernamental frente a las empresas tanto privadas, sí, privadas, enfocadas en las empresas privadas, por el cumplimiento de esta norma, esta ley, y lógicamente con esos beneficios. Ahí habría que hacer mayor inversión en la compañía, pienso yo, pero entonces la utilidad se va a disminuir porque hay que triplicar eh, esa nómina, ¿cierto? Hay que triplicar la nómina o buscar esos incentivos que no afecten el cumplimiento, ¿sí? Y si nos dicen, ustedes están trabajando 48, 50, 60 horas mensuales por vigilante, ¿no? Entonces, perdón, por semanales. Entonces, no, mire, lo que pasa es que acá se trabajan las 42, pero hay un compensatorio de acuerdo, sí, pero también hay que buscar, es un poco complejo buscar ese tipo de incentivos y ese tipo de acuerdos, pero en lo posible acercarnos a este tipo de reglamentación. Muy bien por el aporte de Juan Guillermo. Julio, ¿ibas a intervenir? Y profe, para indicarles, el tema empezará desde el 15 de julio del 2026. Y eso pues no solo está afectando pues, a este tipo de empresas, como el gremio de la seguridad privada, ya también hay otras empresas que cuando tienen ¿cómo decirlo? Un 24/7, donde ellos nunca descansan. Entonces están haciendo lo que usted dice, están buscando estrategias, están haciendo supernumerarios, personal de apoyo para, hasta cierto punto, cubrir ese tipo de tiempo y no excederse en la cantidad de horas laboradas de manera semanal. Entonces, muchas de las empresas están con esa estrategia, supernumerario, una persona que exclusivamente va cubriendo puntos para que haya un día de descanso y esa compensación se dé y no se presente ese exceso de horas laboradas que pues ante la superintendencia genera un inconveniente. De acuerdo, Julio. Sí, ahí es la parte fuerte, donde cumplir la normativa, pero tampoco, digamos, excedernos con la compañía ampliando la nómina, pues porque la utilidad se va a reducir y muy seguramente si no hay una utilidad de un servicio, de un proceso, de una producción,
muy seguramente la compañía comience a debilitar el tema financiero. Entonces es la parte fuerte, pero nosotros como coordinadores y a cargo de un proceso y a cargo de personal, es importante tenerla clara y con las directivas de la compañía. También incentivarlos, ¿no? Listo, sé que se está haciendo un esfuerzo grande para poder cumplir estos lineamientos, pero también el personal por ese desgaste y todo, tenemos que motivarlo, tenemos que entrar ahí con ese tipo de viernes flex, ese tipo de incentivos para que el personal pues haga esa transición y sobrelleve este tema, mientras que la compañía da una solución definitiva. Es importante entonces nosotros apoyar en ese tema de talento humano con los horarios de personal y el manejo que le damos a los incentivos de nuestro equipo. Bueno. Entramos entonces en la parte del sistema de gestión del talento humano. ¿Qué es ese sistema de gestión? ¿Cierto? Que lo han nombrado por ahí. Un sistema de gestión. Es un conjunto de políticas, conceptos y prácticas coherentes entre sí con el propósito de alcanzar objetivos organizacionales de la empresa de manera efectiva y eficaz. Entonces son esas políticas, normas, donde nos dicen, y bueno, y buenas prácticas, ¿no? Donde nos dicen dónde llegar. Eso es un sistema de gestión, a qué punto queremos llegar, pero para ese punto debe haber esa estructura. Bueno, ¿qué es un recurso? Se refiere a los medios con los que cuentan las organizaciones para realizar sus tareas y lograr objetivos. Son, pueden ser recursos de talento humano, recursos físicos, recursos, bueno, diversos recursos financieros que podemos tener. Entonces, aquí ya vamos armando. ¿Qué es un sistema de gestión? Esos parámetros y estructura para lograr un objetivo. ¿Apoyados en qué? En recursos con la definición anterior. ¿Qué es talento humano? Combinación de habilidades y cualidades de una persona como conocimientos, experiencia, inteligencia, actitud, carácter e iniciativa, que forman sus competencias para aprender a desarrollarse dentro de la organización en un contexto de globalización. Eso es talento humano. Algunas compañías tienen por nombre, con este concepto claro, su departamento, lo llaman como talento humano, donde gestionan todo el tema de contratación, todo. Y otras compañías lo llaman como gestión humana, ¿sí? Entonces son conceptos diferentes, la gestión humana y el talento humano. Esto nace de la estructura que tenga cada compañía, entonces nosotros tenemos la diferencia. Esto es el talento humano. ¿Qué es un recurso humano? Las personas son el factor más importante dentro de una organización, ya que cumplen diferentes funciones. No deben considerarse solo como un recurso que genera costos o como números, sino como la pieza clave para alcanzar los objetivos y metas de la empresa. Es importante, reitero, con nuestro equipo de trabajo, no es un número más, no son empleados de pronto que están generando costos, que deben cumplir un horario estricto, no, ahí son seres humanos que se les debe apoyar, se les debe capacitar, porque tienen un componente importante, o bueno, varios componentes importantes, experiencia, inteligencia, actitud, carácter, iniciativa, ¿cierto? Y debemos explorarlos, bueno, unos que otros, unos diferentes a otros con unos talentos más sobresalientes, digámoslo así, y otros pues no tanto, pero debemos estar apoyando a nuestro grupo importante, nuestro recurso humano, ¿listo? Esto en relación a la gestión del talento humano. Bueno, entonces voy a apoyarme acá para leer este tipo de recursos organizacionales. Tenemos como recursos mercadológicos. ¿Qué dice esto? Son aquellos medios por los cuales la organización localiza entre contacto e influyen en sus clientes y usuarios, es decir, todas aquellas formas por la cual la organización entra en contacto con el cliente, ya sea por medio de actividades de promociones que hagan a sus clientes por medio de correos e invitaciones, entre otros. Entonces, recursos mercadológicos. Estos contactos entran ya directamente dentro de la parte de talento humano a contactarse con clientes usando pues voz a voz, usando este tipo de influencias que tienen esos talentos que tienen las personas para comunicarse con clientes. Muy seguramente esos talentos, bueno, hoy en día algunas compañías optan por, o algunas empresas por contratar influencers, que son
¿ves? Especializados no, digámoslo más bien, que son personas que manejan el tema, que manejan los medios tecnológicos para comunicarse y llegar a sus clientes, ¿sí? De una forma cordial, precisa. Otras compañías lo hacen por medio de sus correos electrónicos, invitándolos a alguna promoción y darles a conocer un producto. Entonces, esos recursos son recursos mercadológicos. Recursos humanos. Son las personas que hacen parte de la organización dependiendo del nivel jerárquico en el que se encuentre, es decir, qué función cumple en las organizaciones en cada uno de los niveles, ya sean de alto, medio o básico. Yo también tengo una política que me ha funcionado durante muchos años, personal, ¿no? Se trata al gerente, al CEO de la compañía, con el mismo respeto que se trata a la persona de oficios de servicios generales, pasando por todos los cargos, independientemente que sean gerentes con especialización, bueno, ¿sí? Se tratan de la misma forma igual, ¿cierto? Eso crea un buen ambiente, con respeto, con amabilidad. Entonces, esas personas, todas las personas que hacen parte de la organización, deben ser tratadas de igual forma. Entonces, es importante tener este punto. A mí me ha funcionado durante bastantes años y lo sigo poniendo en práctica. Es muy, muy importante, ¿listo? También tenemos los recursos financieros, que hacen parte de los tipos de recursos organizacionales, recursos financieros. Es el capital que se dispone para la operación diaria de la organización, es decir, los dineros, los recursos, el inventario que se hace líquido, que está en la caja, perdón, el inventario que se hace líquido, que está en la caja, la cartera que se recupera, es todo ese dinero que se dispone para la recuperación de cartera. Bueno, también en este recurso financiero es importante, pues, porque todo tiene un costo, toda la operación tiene un costo, ¿cierto? La contratación de personal, ya lo hemos visto, no sé si en alguna vez, ya no recuerdo si vimos competencia de calcular costos de operación, y si no, las vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahí que en calcular costos de operación, todo tiene ese costo. Todo, la contratación de personal, asegurar ese tema de pagos de seguridad social, es importante, ARL, EPS, ¿cierto? Todo tiene un costo. ¿Quién maneja esos recursos financieros? Pues el recurso humano, ¿sí? No exactamente las personas que hacen parte del grupo de talento humano, no. Toda la contabilidad, bueno, diferentes personas, ese recurso financiero. Y es muy importante para sacar la compañía a flote y dar beneficios a nuestros colaboradores, empleados. Entonces, es importante el recurso financiero. Tenemos como cuarto los recursos administrativos. ¿Qué nos dicen los recursos administrativos? Por medio de este se planea, organiza, dirige y controla actividades de la organización. Si vemos aquí claramente, nos está hablando del proceso administrativo, es decir, planear, organizar, dirigir y controlar con el propósito de lograr los objetivos organizacionales. Entonces, el recurso administrativo es toda esa parte, esa infraestructura planeada, ¿cierto? Desde el área, desde la planeación estratégica que al principio la vimos, donde nos dice cómo implementar y desarrollar ese proceso administrativo, donde controlamos los gastos, donde dirigimos objetivos, donde queremos llegar, esa visión, esa misión. Esos son recursos administrativos. Y por último, recursos físicos y de materiales. ¿Por qué se traen todos esos recursos acá? Porque hacen parte de la gestión de talento humano, ¿cierto? Mercadológicos, recursos humanos como tal, financieros, administrativos y por último, recursos físicos y materiales. Dentro de los recursos necesarios para la operación básica en la organización, encontramos los siguientes, por ejemplo, infraestructura física, locales, bodegas, insumos, todo aquello que necesita la empresa para funcionar en lo físico, lo que hace necesario el funcionamiento de la empresa por los medios, recursos físicos y materiales. ¿Y quién hace parte? Bueno, hace parte no. ¿Quién controla los recursos físicos? Pues el recurso humano, ¿no? Entonces, allí operamos, empacamos, recibimos, hablando, dirigiéndonos solo a el ejemplo del área logística, ¿no? De nuestra cadena de abastecimientos. Entonces, allí hacemos parte importante de ese recurso físico, manipulando, más bien administrando ese recurso físico. Entonces, tengamos en cuenta, reitero, los tipos de recursos organizacionales que aplican a la gestión del talento humano. Mercadológicos, recursos humanos, recursos financieros, administrativos
y recursos físicos y materiales. ¿Listo? Por último, entramos entonces al modelo de gestión, modelo de gestión del talento humano versus gestión del recurso humano. Entonces acá son dos temas diferentes, lo que les decía inicialmente, ¿no? Algunas compañías nos denominan, lo necesitan, nos dicen, nos dan una razón, no necesitan el talento humano. O entonces lo dicen, en otras compañías no necesitan los recursos humanos. Entonces, pero hay ahí dos temas, dos conceptos diferentes. Aquí los vamos a conocer. Vamos a ver cuál es la característica de cada uno. Bueno. La gestión del talento humano se enfoca en el bienestar del empleado para mejorar el bienestar de la organización, mientras que la gestión de recurso humano se centra en el cumplimiento del trabajo y los derechos del trabajador. Entonces, recurso humano se centra en cumplimiento del trabajo y derechos del trabajador. Y el talento humano se enfoca en bienestar del empleado. Importante. Sin embargo, ambas buscan optimizar recursos para el buen funcionamiento de la organización. Entonces se mezclan, pero son diferentes, ¿no? Una se encarga de una parte y la otra se encarga de otra parte. ¿Listo? Gestión de talento humano, maximizar el talento con el que cuenta la organización. Gestión del recurso humano, pago de nóminas, vacaciones, incentivos y beneficios. Es la contraparte, ¿sí? En talento humano, promueve el desarrollo y liderazgo, mientras que en el recurso humano, ubicación, selección y requisitos de contratación, ya la parte legal. En la gestión de talento humano, planeación para el personal a mediano y largo plazo. Y en la gestión de recursos humanos, se enfoca en el cumplimiento de lo táctico por la parte del personal, es el qué hacer, ¿cierto? Este es el planear en gestión del talento y en gestión del recurso ya es el hacer directamente. En talento humano, la gestión del talento humano, una estrategia integral para capacitar y retener. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esos empleados? ¿Con qué estrategia? ¿Y cómo los vamos a capacitar para que se enamoren de esa compañía, de esa labor que están desarrollando y quiera pertenecer, ¿cierto? Y en la parte de recurso humano, contrata para cumplir requerimientos de perfiles. Entonces, es el hacer. Antes está la gestión y el otro es el hacer. Y por último, inclusión a todos los niveles de la organización, parte de la gestión de talento humano. Incursiona a todos los niveles de la organización, todas las áreas. Y la gestión de recurso humano involucra a todos los niveles de requerimientos. O sea, ya recoge todas estas funciones y independientemente de qué áreas, y involucra esos requerimientos, esas capacitaciones, esa atención que se le da y básicamente le da manejo. Es importante que detallemos estos dos puntos de gestión de talento humano y recurso humano, ya que, como lo dije al principio, pasamos más de 8 horas en nuestros trabajos y es importante conocer estas buenas prácticas, ¿cierto? De manejo, de recurso, de relaciones laborales, ¿sí? De evaluaciones de desempeño para nuestro equipo, para así tener una idea clara de cómo guiarlos y también cómo capacitar a nosotros para guiar ese equipo y liderar ese equipo de trabajo. Recuerden que nosotros estamos capacitando para ser líderes, ¿cierto? En esta parte de logística. Muy, muy importante. Bueno, ¿alguna pregunta ahí del tema de talento humano? Gestión de talento humano. ¿Conocían esos conceptos? De pronto, ¿habían visto esos conceptos? ¿Los han puesto en práctica? O han hecho parte o hacen parte de estos conceptos que acabamos de visualizar, acabamos de exponer. De pronto con el tema incentivos lo conocíamos. Juan Guillermo, continúa, por favor. Profe, bueno, con relación al talento humano, digamos, ese gremio en que yo trabajo y en el cargo que desempeño actualmente de la dirección operativa, sí nos toca tener mucho contacto. De hecho, digamos, en la selección de personal nosotros tenemos una parte que debemos de aplicar en el pro de selección, cómo escoger el personal, los perfiles que necesitamos, porque digamos, todos son vigilantes, pero no todos cumplen las mismas funciones, no todos son porteros, no todos son ronderos, no todos nos sirven para monitoreo, no todos nos sirven para ser jefes de puesto. Entonces nos toca ayudar a formar ese personal y a la capacitación. De acuerdo, sí, y hay que hacerlo de la mejor forma, Juan Guillermo, es una oportunidad valiosa y única.
de esa capacitación, de esa forma como nos presentemos, como tratemos al personal, eh, habla muy bien de la compañía y de nosotros, ¿cierto? Entonces es importante, Juan Guillermo. Gracias por el aporte. Julio, Bien, sí, profe, ahí para complementar también con el compañero, porque pues yo también trabajo pues en el gremio del concreto. Aquí, aquí hay que ser muy específicos, hay que tener personal que sea proactivo, personal que tenga el conocimiento, personal que tenga la disponibilidad. Hay algo que yo utilizo pues de manera muy personal con el personal que tengo a cargo, porque soy redundante. Es al que le sabe le gusta, ¿sí? Y esto no es para todo exactamente, el mundo. Esto no es exactamente. para todo el mundo. El tema del operador de mixer es una persona que tiene que gustarle manejar mixer, porque tiene que lavar el carro, tiene que saber de concreto, tiene que cuidar el equipo, ¿sí? Hay otro tipo de conductores que, aunque opere carro doble troque, no le va a gustar el tema de lavar una olla, no le va a gustar el tema de concreto, ¿sí? Les gusta más el tema de las tractomulas, les gusta más el tema de servicio público, les gusta más el tema de pronto de manejar volquetas. Entonces, siempre al momento de seleccionar el personal, hay que ver qué tanto le interesa a la persona como tal el, el, el gremio o el producto o la actividad que va a realizar, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen, no, pues tocó porque eso no es lo mío, pero tocó. Entonces, son personas que quizás no se van a comprometer con la operación. Desde el tema logístico, uno necesita personas que se comprometan, personas que funcionen, que tengan experiencia, que tengan el conocimiento y que siempre ayuden a que la operación se cumpla. Aquí yo siempre les digo a mis colaboradores, "Ve, hagamos que esto funcione, saquemos la operación adelante y verán que todo va a fluir de manera espontánea. Todos estamos alineados al mismo propósito, todo fluye de manera espontánea. Todo en el respeto, con seriedad. También hay un límite, una pequeña delgada línea entre ser amable y tener un exceso de confianza con el personal y a veces las personas se confunden con ese tipo de temas. Entonces, sí es muy recomendable a veces ser un poco más cerrado, un poco más serio para que en temas laborales no se confunda la amabilidad con la seriedad. Y eso es algo que de pronto yo sí recomendaría a las personas que en algún momento lleguen a manejar personal. Muy valioso el aporte, Julio, claro que sí, es valioso el aporte. Sin embargo, este tipo, hasta has tocado dos puntos neurálgicos. Como dices, a quien le gusta, eso es un decir que tenemos aquí en Colombia. Sí, si yo me voy a frustrar de pronto a trabajar de pronto manejando un tractocamión y realmente lo mío es tema administrativo, pues no lo voy a hacer. O de pronto manejar un automóvil que es muy diferente a manejar un tractocamión, entonces sí debemos identificar. Una de las buenas tácticas que yo tengo para seleccionar personal en su momento, para entrevistar mejor personal en su momento, para operación logística, es simplemente plantear desde el principio las cosas claras. Bueno, me da mucho gusto, Tata. Bueno, antes de que me entreguen su currículum, bueno, no recibe su currículum y comencemos a hablar, el trabajo es este, hay que hacer esto específico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Continuamos o no continuamos? Entonces, es parámetros desde el principio claros. Muy importante. Si el operador te dice, no, sí, continuamos, es que yo hago eso por necesidad, pero no se va a sentir bien, entonces no vamos a trabajar bien. Entonces, de nada, es descartado, ¿cierto? Puede ser que tenga oportunidad en otro lado, ¿cierto? Y la confianza y el manejo que se le da a ese grupo de trabajo, deben tenerlo claro. Como líderes, debemos estar en la posición de tener claros los parámetros de desarrollo laboral, ¿cierto? Que uno comparta de pronto esas buenas experiencias, sea amable, pero no pasar los límites en otro tipo sentido, de pronto incumplimiento, de pronto de maltrato de los operadores hacia el jefe, el líder, ¿cierto? O el coordinador, o de lo mismo, viceversa. Entonces, es muy importante esos parámetros que los en cuenta. Muy buen aporte, Julio. Juan Guillermo. Profe, qué pena intervenir tanto hoy, pero está buena la conversación y No, la para eso clase. estamos. Esto está bien.
No, profe, y digamos, completando lo que usted dice y lo que nos decía Julio, a uno a veces como líder de proceso le toca llegar a un punto de a veces, en el momento de direccionar un proceso de selección, decirle a la persona, por ejemplo, en mi gremio, decirle, venga, usted es un vino a la vigilancia y de pronto usted no tiene las aptitudes ni las actitudes para ser vigilante, porque esto se ve fácil, pero no es fácil, hay una responsabilidad jurídica y legal que tenemos que cumplir y contractualmente. Y se ve muy fácil, como decía Julio, conducir un carro, pero estoy dispuesto a ensuciarme. O estar de vigilante dando una ronda y saber que está lloviendo y me toca coger mi sombrilla e irme a seguir con mi labor. O ir a pararme todo el día en una hora a cuidar lo que entra y lo que sale. Entonces la gente lo ve muy fácil y a uno muchas veces le ha tocado pasar la pena y a mí me ha tocado pasar la pena y decirle, venga, hijo, estás, como dice el banco, en el lugar equivocado. Es el lugar Encamínese equivocado. y no busque Exactamente. de pronto causarse un problema en su futuro laboral, porque muchachos que salen del ejército y sí, prestan 12 meses, 18 meses en el ejército y cuando menos piensa, dice, creen que porque son en el ejército pueden prestar servicio en una empresa de vigilancia, pero uno va a ver y no quieren cumplir una norma, no son capaces de dejar el celular un rato al lado y dejarlo de utilizar, ¿cierto? Entonces, toca a veces decirle, hijo, como de vivienda, se equivocó y busque otra parte y no vaya a causar 2 meses en una empresa, 3 meses en otra, 4 meses en otra, y que ya sea tarde cuando usted diga me equivoqué de profesión. Yo creo que a veces hay que aprender a encaminar a las personas también, a veces desde los procesos, desde el inicio, como usted decía. Desde el inicio, es una buena táctica y una buena técnica, ¿cierto? Una táctica y una técnica. Mucho gusto, muy amable, estamos un café, bienvenido a la entrevista. Su nombre es, su currículum, muy bien. Aquí hacemos esto, ¿sí? Conocían a nosotros y el cargo es este. ¿Está interesado? Sí, no, genial. Bueno, si está interesado, continuamos. Si no está interesado, mucho gusto por haber venido, tomamos el cafecito, muy bien. Entonces, es importante. Eh, Julio, continuamos con la intervención de Julio y damos seguimiento entonces a la agenda. Bueno, Muy bien, compañero, profesor, buena la conversación. Sí, siempre por ejemplo, en el tema de contratar personal, si le hacen una prueba técnica, por lo general le envían con un conductor, el conductor va y le hace la prueba de ruta. Yo también les digo lo mismo, les digo, bueno, pues aquí el trabajo es esto. Si quiere acérquese a uno de los compañeros, le hace el acompañamiento y usted se va a dar cuenta si en verdad esto es lo que le interesa. Hay gente que llega con experiencia, que es lo que personalmente prefiero. Gente que tenga experiencia, que ya haya trabajado en el gremio, que tenga claro, porque pues el tema del concreto sí es algo complicado. Hay empresas que prefieren contratar personas que no han tenido experiencia porque dicen que ya las personas que vienen con experiencia tienen mañas, tienen sabios, tienen cosas. Yo siempre prefiero personas con experiencia porque es más claro, hace que la operación sea más, más, más rápida, por decirlo así, o no más rápida, sino más eficiente. A veces la gente confunde que tiene que ser rápido, pero a veces eficiente es eficiente, mejor que rápido, sea es más eficiente. eficiente. Entonces, sí, el tema de la experiencia me ayuda bastante. Cuando es personal para apoyar planta, que no conduce carros o que no maneja maquinaria, sino que de pronto es operativa, o ayudantes de planta, eh, PMO o lo que le llaman personal de mantenimiento, también pues que tengan el conocimiento de haber trabajado en dinámicas de concreto, mantenimientos industriales, entonces también esa experiencia, también que vienen con de pronto otras escuelas y eso ayuda bastante a la operación porque pues no hay que estar diciéndole, ven, esto no se hace así, no, esto está equivocado. También una buena inducción, porque me ha sucedido que yo personalmente he llegado a empresas donde le dicen, ustedes saben hacer eso, se opera ya plantas de concreto, ahí está la planta, tomen las llaves, bendición, mañana nos vemos para que empecemos la producción. Entonces, y la inducción y las Sí, sí, dinámicas que, sí, que necesitan hacer. Entonces son cosas muy complicadas que también dependen de las políticas de la empresa. exactamente, exactamente, Julio. Muy buenos aportes, muy interesante
La sesión sincrónica del día de hoy con los aportes en experiencia laboral, el manejo de personal, de experiencia, es importante. Sí, muchas personas y muchas, digamos, departamentos de talento humano ven la experiencia muy importante, otros no tanto, otros dicen, no, una persona con experiencia tiene ciertas costumbres que no benefician al proceso, pero pues realmente se deben dar manejo a ese tipo, aprovechar esa experiencia, ese tipo de costumbres o ese tipo de trabajos, de desarrollar esa experiencia. Entonces hay que darle manejo, se debe mejor, como capacitarnos y darle manejo al tipo de experiencias. He tenido personal a cargo desde muy joven y he tenido personas de 60 personas pensionadas a cargo y muchachos que tienen su primer trabajo. Y todos los campos en manejo de talento humano son un poco difíciles. Hay que tener manejo, que saber estructurarse bien para darle un buen lineamiento a estos grupos de trabajo, bien sean de todas las edades. Entonces, esta es la formación. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por el aporte, Juan Guillermo, igualmente. Entonces, eso me interesa, eso hace atractiva esta sesión sincrónica, estos lineamientos, esta formación que estamos viendo aplicada y cómo funciona realmente en la industria colombiana, nuestros trabajos en el día a día. Muchas gracias, muy bien por esos aportes. Bueno. Damos continuidad entonces a nuestra competencia técnica de dirigir talento humano de acuerdo con normativa de la guía número 6. Para esta competencia tenemos un resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje es inspeccionar el cumplimiento de las funciones de talento humano teniendo en cuenta los procedimientos y metas establecidas por la organización. Alguna vez por allá me preguntan algunos aprendices de otras fichas, profe, pero sé, yo debo tantas evidencias, he presentado tantas. Yo sí, pero una cosa son la presentación de las evidencias y usted alcance y las apruebe. El SENA nos dice que debemos cumplir el 100% de las evidencias aprobadas para aprobar nuestra formación y el 100% de resultados de aprendizaje. Entonces, ¿cómo cumplimos, cómo alcanzamos el resultado de aprendizaje? Cumpliendo con aprobando la evidencia. Entonces, esta evidencia está amarrada a este resultado de aprendizaje está amarrado a una evidencia que a continuación voy a dar un lineamiento, ¿cierto? Entonces, nos evalúan en la plataforma Sofía Plus que todos los resultados de aprendizaje los alcancemos, que no damos ningún resultado de aprendizaje. Entonces, es importante que tengamos esto en claro. Más allá de cumplir la evidencia, alcanzar este resultado de aprendizaje. Bueno, de hecho, el origen es cumplimos la evidencia, realizamos la evidencia, la cumplimos y a la vez cumplimos nuestro resultado de aprendizaje. Entonces, nos evalúan en plataformas Ayuna y cuando aprobamos en plataformas Ayuna, automáticamente nos evalúan en la plataforma Sofía Plus con el resultado de aprendizaje cumplido. ¿De acuerdo? ¿Sabían eso? ¿Sí están enterados de cómo funciona el resultado de aprendizaje junto con la evidencia o no lo conocían? La verdad, no. No, señor. Listo. Entonces, se los cuento porque ya están ustedes en la fase de ejecución. En menos de 2 meses terminan la fase de ejecución y pasan a la fase de evaluación. Allí van a ver guía 7 y guía 8. Entonces, hay que revisar, entren a su plataforma Sofía Plus, verifiquen de las fases anteriores que tienen pendiente, que no han aprobado, ¿cierto? Entonces, es importante que hagan este ejercicio y todas las evidencias que aparecen en el cronograma aparecen en el cronograma de cada ficha, en cada fase, al lado aparecen los resultados de aprendizaje. Entonces, consulten el cronograma y busquen esos resultados de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ahí están amarrados cada evidencia con resultados de aprendizaje. Puede haber una evidencia que ustedes presenten en alguna competencia y que tiene 4 resultados de aprendizaje. O puede haber una evidencia con un solo resultado de aprendizaje. En este caso, de esta competencia técnica de la guía 6, dirigir talento humano, vamos a ver un resultado de aprendizaje amarrado a una evidencia. Y si la cumplimos, alcanzamos el resultado de aprendizaje y quedan evaluados. Entonces, ahí ya cumplimos, ¿listo? Entonces, es importante eso. Entonces, bueno, ya hoy aprendimos algo más de plataforma Sofía. Ingresen, miren ustedes, hagan un recorderis allá atrás, que tienen pendiente, que no han aprobado. De pronto se nos pasó por allá en la guía 2, en la guía 4.
alguna evidencia pendiente. Entonces, sí, hagamos el trabajo. Cuando lleguemos a la fase de evaluación y terminemos la fase de evaluación, creo que es en diciembre que se termina la fase de evaluación, no dejamos nada. O sea, estamos seguros que cumplimos con todo, ¿no? Entonces, hagan esa evaluación importante en revisar esos juicios, esos resultados de aprendizaje contra sus evidencias. Bueno, entonces, continuamos con las actividades de la competencia de dirigir talento humano. Este material, estas actividades están inmersos directamente en la guía. Los invito a que lean, es un texto muy corto, Direccionamiento del Talento Humano, que es la actividad de aprendizaje que nos conlleva, que nos sugiere la guía que debemos realizar para cumplir con nuestra formación, ¿cierto? Al igual que identificar las tecnologías aplicables de la operación logística de acuerdo con las estrategias de la organización. Entonces también tenemos un texto de la función productiva que debemos leer dentro en nuestra guía. La próxima sesión sincrónica vamos a detallar ese texto y vamos a hablar acerca de él, tanto de las actividades de aprendizaje de la competencia y las actividades de aprendizaje aplicables a el desarrollo de cómo lo vamos a hacer para alcanzar esa actividad de aprendizaje. Bueno, los lineamientos de la evidencia para el día de hoy, bueno, se apertura el día de hoy, se socializa el día de hoy, se llama Propuesta de Mejoramiento de la Gestión del Talento Humano, presentación del servicio al cliente, proveedores, tecnología y calidad. Entonces, es un poco largo el nombre de la evidencia, así se debe llamar. Les reitero, como les decía en la fase de análisis y parte de la fase de planeación, estamos a un nivel tecnológico, una capacitación. Ya algunos de ustedes son profesionales en otras áreas, tienen una experiencia ganada. Bueno, entonces estamos desarrollando y entregando unos informes, unas evidencias acordes a un nivel tecnológico y profesional, ¿cierto? Entonces, si nos piden un informe, un informe. Si nos piden el formato PDF, PDF. Ajustemos a la normapa, tengamos nuestro estándar, un estándar de informes, ya las plantillas predeterminadas, que solo desarrollemos el informe que nos piden y lo enviemos por normas APA, tipo de letra, portada, conclusiones, introducción, bibliografía, es importante. Sí, ya tenemos una plantilla establecida para nuestros informes, pongámosla en práctica, ¿no? Entonces es importante. Bueno, ¿qué nos dice la guía referente a los lineamientos para el desarrollo de esta evidencia? La empresa reconoce que la administración de la gestión del talento humano está compuesta por varios procesos encaminados al aprovechamiento y mejoramiento del desarrollo de las competencias del ser humano. Conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes. Recuerden que estas dos palabras tienen un significado diferente, las aptitudes y las aptitudes con P. Dentro de la empresa, en su libre desarrollo y cumplimiento de sus actividades asignadas. A través de esta propuesta de mejoramiento continuo, la empresa logrará ser más productiva y competitiva en el mercado al cual pertenece, procesos logísticos. Vamos a hacer el informe acerca de los procesos logísticos en la compañía donde venimos haciendo nuestro proyecto formativo, donde venimos desarrollando todas las evidencias desde el día 1 de planeación. Bueno, basado en la información anterior, para el diseño y desarrollo de esta evidencia se requiere hacer lo siguiente. Entonces aquí ya la parte importante de estos lineamientos. Revisar la política actual de servicio al cliente que tiene la empresa en la que está trabajando el aprendiz. Recuerden que siempre les resalto qué debemos hacer en cada punto. Entonces, revisemos la política de servicio al cliente que tenemos en la compañía, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar, nos acercamos a talento humano y solicitamos que nos envíen el archivo o si lo tienen en un tema de pronto impreso. Revisemos la política de servicio al cliente, ¿cierto? Si no hay política, estamos en la capacidad de construirla. Entonces, pero revisar la política de servicio al cliente que tiene vigente actualmente cada empresa. Segundo, proponer detalles de ajuste a dicha política en un informe justificando los ajustes propuestos. Entonces, vamos a proponer esos detalles y vamos a ajustar esa política. Dice, no, pues para la respuesta a un cliente deben ser mínimo 3 días. ¿Por qué 3 días? Si lo podemos responder en día y medio, ¿cierto? Pero justifiquemos ese ajuste propuesto. Se debe responder en día y medio debido a que 3 días es demasiado. Voy a decir algo de pronto relacionado con la labor que desarrolla Julio en el tema de agregados.
El cliente a los 3 días después de recibir un agregado ya para trasladarlo de vuelta es demasiado tiempo. Si le respondemos a día y medio, posiblemente podamos solucionar el tema enviando otro transporte, cambiando el agregado. No sé, me lo imagino así, pero entonces por dar un ejemplo, ¿listo? Entonces, esos detalles referentes a la política que está implementada, se mejora. Eso sí, ese informe, cómo mejoremos esa política, ¿no? Se proponer detalles. Como tercero, detallar un aparato de informe cómo se mejora el servicio al cliente a partir del cubrimiento del talento humano de la empresa. ¿Cómo mejoramos el servicio al cliente? Incluyendo el departamento de talento humano, ¿cierto? Bueno, más que el departamento de talento humano, el equipo de talento humano. ¿Cómo llegamos a ese cliente? Y cómo mejoramos el servicio al cliente. ¿Y de dónde parte la raíz para mejorar ese servicio al cliente? Del grupo de apoyo de colaboradores o el equipo de trabajo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Listo? Como cuarto, recomendar alguna herramienta tecnológica para la gestión óptima de esta propuesta de mejoramiento. Entonces, volvemos al tema de respuesta al cliente después de 3 días con el envío de agregados, con el envío de concreto, bueno, lo que sea. Porque si implementamos una respuesta tecnológica, de pronto nuestro operador de la maquinaria de mixer concreto llega al punto y automáticamente cuando esté descargando o haga la entrega, digitamos en el celular una aplicación, en el celular de nuestro operador del vehículo, de este tractocamión, de esta mixer, le indica al cliente: "Bien, por favor, me pueden llenar la encuesta de satisfacción". Entonces, ¿qué app podemos implementar? Es solo un ejemplo, ¿cierto? Es solo recomendar una herramienta tecnológica en este informe para la gestión óptima. Y como sexto, como quinto, tenemos presentar todo un informe escrito con las ayudas gráficas que se requieran y todas las normas de escritura de trabajos escritos. Esto es lo que estaba reiterando. Tengamos una planilla de informes, una planilla de normapa, tengamos una planilla, logotipo del SENA, que solo cambiemos directamente el nombre de la evidencia, el código de la evidencia y el contenido, pero tenemos nuestro espacio para bibliografía, nuestro espacio para introducción, para conclusiones. Es sencillo y lo podemos hacer, ¿cierto? También acá, ayudas gráficas. Entonces, gráficos en el informe. Es importante. Entonces, con estos 5 lineamientos, es importante que desarrollemos nuestro informe. Desarrollémoslos basados en esto. Si no tenemos algún lineamiento, lo que siempre les he reiterado, busquemos, por ejemplo, cómo detallo el apartado del informe, cómo mejorar el servicio al cliente. Entonces, busquemos lo que me quiere decir, busquémoslos por inteligencia artificial, busquémoslos con ayuda de la web. Recomendación con el manejo de herramientas de inteligencia artificial. No leen todo el informe, no leen todos los parámetros y la rúbrica de calificación a esa inteligencia, porque les va a botar un informe, pero ustedes, ¿dónde queda el aprendizaje de ustedes? Úsenlo como una herramienta, ¿cierto? Bajemos la herramienta, venga, consultemos esto, vayamos a un informe, busquemos de pronto en esa bibliografía referente a la atención al cliente, referente a talento humano, traigamos, armamos un paquete, sí, pero entonces no leemos que nos haga el informe todas esas ayudas tecnológicas, porque realmente, ¿dónde queda, digamos, el esfuerzo y el aprendizaje de cada uno? Entonces, mi invitación es importante a eso. Usemos las herramientas, claro, pero usémoslas de buena forma, ¿listo? De la mejor forma, con criterio. Entonces, propuesta de mejoramiento de la gestión de talento humano, presentación de servicio al cliente, proveedores, tecnología y calidad. Guía 6-2102-010-52, actividad 1, evidencia número 1. Se aperturó el día, ya bueno, estaba aperturada el 4 de junio, ya se encontró aperturada en plataforma. ¿Cuándo cierra? El 2 de julio. Sin embargo, la socialización la estoy haciendo hoy, el día de hoy, 18 de junio. Entonces tenemos más o menos 2 semanas para desarrollar esta evidencia. ¿Listo? ¿Qué nos pide la evidencia? El nombre, propuesta de mejoramiento de talento humano. En PDF, importante formato, ¿listo? No me vayan a enviar fotografías. Recuerden que yo exijo el formato, que lo voy a ampliar, PDF, importante que ustedes me ayuden con ese tema, que sea en PDF, ¿no? En Word no, a veces lo desarrollamos en Word, hacemos todos estos lineamientos, lo verificamos y lo enviamos en Word, no, por formatos PDF. ¿Por qué? Porque eso nos educa
a cumplir reglas, a seguir lineamientos, ¿cierto? Y si nos dicen un informe de 500 palabras, que sean 500 palabras, pero vamos a cumplir con el lineamiento. Entonces, formato PDF. Extensión libre del informe. Fecha de inicio de socialización el día de hoy, 18 de junio. Fecha de entrega 2 de julio del 2026. Ya sabemos dónde todos hacer la entrega. Buscamos en la plataforma Sayuna el espacio habilitado. Se habilitó el día de hoy ese espacio. Mejor, la imagen del espacio para que les quede más fácil identificarla y subir el informe. Recuerden siempre, traemos los criterios de evaluación. Me parecen importantes que antes de que den clic de envío a esa evidencia, tengamos en cuenta esos criterios de evaluación. Estos son el instrumento de evaluación que como instructores lo ponemos en práctica para dar una calificación a sus informes. Entonces, ¿qué vamos a evaluar ahí en los criterios de evaluación? Programación de actividades para el desarrollo y la gestión del talento humano. Entonces, esas actividades se programan en ese informe. Verifiquemos que sea así. ¿Supervisa el desempeño del talento humano según el manual de funciones y requerimientos del proceso? Sí, lo supervisa. Bueno. ¿Incentiva el uso de equipos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente? Bueno, entonces ahí traemos esos criterios y pongamos a que esas ayudas tecnológicas, más bien, usemos esas ayudas tecnológicas a que en esos criterios sí los incluye en nuestro informe o cómo se evalúan esos criterios en nuestro informe. ¿Listo? Eso sí es un buen uso de esa herramienta. Y como último tenemos la lista de chequeo que corresponde a porcentajes del 100, que sumados dan el 100% para evaluación y aprobación de nuestra evidencia. El 30% corresponde a si la propuesta fue presentada de mejoramiento de la gestión del talento humano y servicio al cliente. Solo con el hecho de presentar la propuesta ya tenemos el 30%. Pero aquí hay más. Servicio al cliente, proveedores de tecnología, calidad y calidad está diseñada a los conceptos asociados de la empresa basado en el material componente formativo dirigido al talento humano. Entonces, bueno, aquí nos hacen una invitación para cumplir ese 30%. Verifiquemos ese componente de talento humano como aporte a la sesión del día de hoy. Vamos y buscamos el componente en nuestra plataforma, le damos una leída, interactuamos con la plataforma, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, tenemos unos argumentos suficientes para desarrollar este informe, ¿cierto? Eso corresponde al 30%. Otro 30%, su contenido es coherente, claro, preciso y fácil de comprender para la aplicación de la empresa. Si es fácil de comprender, otro 30%, ya demos un 60% en estos dos criterios. En el tema de recurso, el documento refleja el buen uso y manejo de TIC en su desarrollo, planteamiento de la propuesta de mejoramiento de la gestión del talento humano, servicio al cliente, proveedores, tecnología y calidad, 20%. ¿Cómo lo cumplimos? Lo que les acabo de mencionar. Tomamos estas herramientas tecnológicas y evaluamos estos criterios. Y además también esta lista de chequeo antes de darle clic. Y lógicamente vamos a tener la plena seguridad que vamos a cumplir con nuestra evidencia. Un 10% hace parte de incluir los conceptos descritos en el material de apoyo componente formativo dirigido a talento humano en el desarrollo de la actividad de la propuesta en la guía. Parte de lo que vimos el día de hoy y parte de lo que ustedes deben consultar en el material formativo. Y por último, el cumplimiento. La evidencia principal fue enviada a través de la plataforma en el tiempo solicitado de entrega, 10%. Los invito a que cumplan este tiempo de entrega, que entreguemos antes de esta fecha límite, que es el 2 de julio. Antes de julio desarrollamos esta evidencia en el mes de junio para poder acceder a este 10%. Si no, pues ya vamos a evaluarla después de esta fecha en el 90%. Y si no cumplimos los criterios, pues nos arriesgamos de pronto a no cumplir. ¿Listo? Entonces, cumplamos las fechas, esa es la invitación. Revisemos nuestras evidencias, revisemos en plataforma Sofía Plus todo nuestro curso que tenemos pendiente por evaluar de las fechas de las fases anteriores para poder llevar, digamos, nuestra formación a un buen término. ¿Listo? Para cerrar, les dejo esta frase. El activo más valioso de una empresa no es su dinero, sino su gente. Es una frase de Crème Blanche. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar esta imagen, les voy a compartir esta diapositiva al grupo para que tengan en cuenta la formación del día de hoy, ese aprendizaje, ese recurso que hoy se expuso, para que tengamos en cuenta todos esos parámetros y nos quede ahí. Entonces les voy a compartir esta diapositiva al grupo de WhatsApp. ¿Dudas, preguntas acerca de la formación, acerca de esta evidencia? ¿Alguna duda, pregunta?
¿Algún aporte de pronto que se pueda hacer? Alberto, Alfredo, Anaí, Angie, Elizabeth, Juan Carlos, Jason, Juan Guillermo, Julio, Lidia, Lina, Madeleine, Manuel, Omar, Oscar, Roberto, Rocío, Jeffer y Jennifer. ¿Algún aporte? ¿O todo queda muy claro? Sin embargo, la sesión. Juan Guillermo. Profe, le hago una pequeña consulta. Donde yo trabajo, hace aproximadamente 3 años apenas empezamos a intervenir el tema del servicio al cliente. Se crearon unas plataformas, se tienen. Yo puedo basarme para la evidencia lo que se tenía hace unos años y la evolución que tuvo, para tenerlo como un Claro, comparativo. claro, es importante hacerlo así. Claro, Juan Guillermo. Y además por el manejo que tienes y lo que has comentado en esta sesión sincrónica, tienes, digamos, un buen material de apoyo y la experiencia para realizar esta evidencia. Muy bien, lo puedes hacer así. Listo, Juan Guillermo. Bueno, les agradezco a ustedes por ese compromiso con la formación, por conectarse, por participar, por estar muy atentos a su formación. Nos vemos en la siguiente sesión sincrónica. Si no hay más preguntas, doy por terminada la formación para el día de hoy. A todos ustedes que pasen muy buena noche. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas Lina, buenas gracias, noches. instructor Emerson. Feliz noche. Igualmente. Profe. Gracias, Julio, que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Cristóbal. Juan Guillermo, buenas noches. Muchas Manuel, gracias, buenas profe. noches. Gracias por atender. Igualmente, buenas noches. Que descansen.